Todos por un nuevo país. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes en la costa, sobre todo en esta ciudad tan hermosa. Y dos costeños, porque él es barranquillero y yo soy cienaguera, ciénaga barranquillera, sí. Bueno, ustedes han oído desde mayo que el presidente lanzó el PIPE 2.0 para dar impulso al empleo y a la productividad. Y dentro de esas medidas que él lanzó, unas muy importantes tienen que ver con la industria. Y la industria en el tema no solo de aranceles, ustedes vieron hoy las medidas y lo que dijo el ministro de Hacienda hoy, que con toda generosidad nos ha dado más recursos para tener que los industriales tengan acceso a materias primas y bienes de capital con cero arancel, sobre todo aquellos que no se producen en Colombia. Y también en las reuniones que ha habido con diferentes empresarios, pidieron financiamiento a mejores tasas, a más largo plazo y a periodos de gracia, que ahora el presidente de Bancoldex, mi compañero de trabajo Luis Fernando, les va a anunciar. Pero dentro de eso, y hemos venido nosotros con mucho ahínco diciéndole a nuestros empresarios que hay que innovar y que hay que desarrollarse y que hay que exportar y que hay que ser más competitivos con obviamente unas reglas de juego claras tanto para el gobierno nacional como para ellos. Y dentro de este tema, el presidente nos asignó recursos entre el programa de transformación productiva y el programa de Impulsa MIPYMES, Impulsa Colombia, 69.000 millones de pesos para aquellos empresarios que se atrevan a competir. Y esos recursos son a fondo perdido. ¿Qué significa eso? Que no tienen que devolver esos recursos. Y Luis Fernando con Claudio diseñaron unas convocatorias que hoy tenemos, las primeras convocatorias, tenemos el agrado de lanzarlas aquí en esta asamblea de la ANDI, que es la asamblea de los empresarios. Así que le voy a dar la palabra a Luis Fernando para que les diga cómo es la convocatoria por 21.000 millones de pesos que se lanza hoy. Antes de contarles sobre los componentes de las convocatorias que se están lanzando en el día de hoy, hay algo muy importante que dentro de las líneas que la ministra mencionó, que se lanzaron dentro del PIPE 2 por parte de Bancoldex, que es de 1 billón de pesos para el crecimiento empresarial, en alianza con Impulsa MIPYME, una línea que por primera vez salió, hace 2 semanas se firmó una circular por 100.000 millones de pesos, donde lo que estamos buscando es estimular la financiación de pequeñas y medianas empresas que tienen algún tipo de conexidad o encadenamiento con firmas anclas. Eso es por primera vez se hace un lanzamiento de una línea de esta naturaleza, es una alianza interesante entre el banco y los programas especiales que administra, con en este caso Impulsa MIPYME, y ha sido una línea de muy buen recibo para todos los empresarios. Hemos recibido muchas demandas, así como la que sacamos, ministra, en el mes, y colegas aquí en el mes de junio, de modernización empresarial, también para modernización de pequeñas y medianas empresas, que en solo 20 días se desembolsaron 183.000 millones de pesos, entre unas 600 operaciones en el país. El 95% de los recursos se destinaron, o los receptores finales fueron pequeñas y medianas compañías. Eso quiere decir que se le está dando un gran estímulo, un gran empuje a estas empresas que, como lo acaba de decir el presidente de la ANDI, son parte esencial de grandes industrias en el país y necesitan que ellas se transformen también. Tendría que anotar que también en la parte crediticia, antes de entrar al tema de convocatorias, con Impulsa Colombia se hizo una línea también muy interesante que está enmarcada dentro del billón para el crecimiento empresarial, que es una línea por 50.000 millones de pesos, que estamos tratando de estimular el crecimiento extraordinario. El habilitante es para aquellas compañías que vienen creciendo por encima de su sector y que si el año entrante demuestran que siguen creciendo por el promedio de su sector, el banco a través del sistema financiero les reembolsa 3% del costo del crédito, como un estímulo
a ese crecimiento permanente y sostenido. Como pueden ver, esas combinaciones entre los recursos que el Ministerio, a través de los programas especiales que administra el banco, está tratando de juntarlo con el patrimonio del banco para darle más potencia a este grupo de empresas que tanto pues, necesita apoyo en las coyunturas que se encuentra el país. En cuanto a las convocatorias de Impulsa Mi Pyme que la ministra acaba de comentarles, no voy a entrar en todo el detalle del componente de cada una de ellas, pero sí los titulares de qué tipo de cosas se están tratando de hacer. Por ejemplo, preparar a las micros, pequeñas y medianas compañías para insertarse en mercados internacionales. Hay una convocatoria específica para ese propósito. Hemos encontrado que muchas compañías exportadoras tienen una gran cantidad de proveedores debajo de ellas, compañías exportadoras que necesitan que su estructura de proveeduría también esté alineada con ese propósito. Hay una convocatoria para alistamiento para mercados internacionales que está dentro de los 21.000 millones de pesos que se están lanzando. El tema de las normas NIF es una realidad. Todas las pequeñas y medianas empresas, tarde que temprano, y yo creo que deberíamos avanzar en esa dirección, ajustarse a las normas internacionales y todos sus balances, sus estados financieros deben lograr estar a la altura de los estándares internacionales y debemos acogernos y rápidamente apoyarles en esa carrera, que es una carrera contra el tiempo y que es muy importante. En la medida que se exponen a mercados internacionales, los estados financieros en línea con esos estándares es necesario. El Ministerio se ha fijado unas metas de mejorar la productividad, de incrementarla en un 15%, una meta concreta. También hay convocatorias en esa línea del orden de unas cifras muy importantes y son unos recursos que se invierten en las empresas para mejorar su productividad y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tienen las empresas colombianas. Otra parte de los recursos están dedicados a cadenas productivas. Es importante, lo acaba de decir el presidente de la ANDI en su intervención, los retos hacia adelante son las cadenas globales de valor. Yo creo que cuando uno tiene una masa de empresas que supera el 90%, que son pequeñas, medianas y microempresas, deberíamos realmente ver cómo ayudarlas y estimularlas para que se puedan insertar a cadenas productivas. Ya hay varios ejemplos concretos que en el país están avanzando en esa dirección. Y finalmente el tema de modernización empresarial, que es una tarea que es permanente, y yo creo que el Ministerio, en cabeza de la ministra Cecilia, está haciendo un gran esfuerzo en apoyar la modernización empresarial, porque es lo que nos va a permitir dar digamos, ese gran salto en productividad. Es una combinación de ambas cosas. La sumatoria de esas 5 convocatorias de Impulsa Mi Pyme suman del orden de 21.000 millones de pesos. Y hay otra muy importante también, ministra, que es la de Impulsa Colombia, que es la de las rutas, que es de las iniciativas clusters que anteriormente en convocatorias previas el Ministerio a través de Impulsa Colombia había identificado en todo el país un gran número de iniciativas cluster. Se han identificado dentro de esas iniciativas una serie de proyectos concretos que para darle continuidad al esfuerzo se lanza también un recurso importante por parte de Impulsa Colombia para poder poner a andar esas iniciativas, o sea, tratar de las identificadas con las regiones y con todos los actores de los ecosistemas regionales, poder esas iniciativas materializarlas en un corto plazo y seguir y dándole continuidad y no dejar que los esfuerzos se pierdan. Entonces, esto es parte, pues, ministra, de lo que estamos lanzando hoy con todo el apoyo del Ministerio a través de Bancoldex y los 2 programas de Impulsa Colombia e Impulsa Mi Pyme. Sí, cuando uno habla de competitividad tiene que mirar varios aspectos, como el aspecto de la productividad, el aspecto de encadenarse, el aspecto de mirar hacia mercados diferentes al de Colombia, sí, a la globalización, y estas convocatorias ayudan a las empresas a dar ese salto. Impulsa Colombia, Impulsa Mi Pymes, desde que esas herramientas las creó el presidente Santos, ha habido una aceptación grandísima y es además Impulsa Colombia un ejemplo en el mundo de lo que es desarrollo de competitividad en pequeñas y medianas empresas. Y la OECD lo pone de ejemplo, el BID lo pone de ejemplo y otras entidades nacionales e internacionales. ¿A quiénes hemos llegado desde el inicio de estos programas?
a más de 40.000 empresas que se atreven a competir. Es gente joven, es gente echada para adelante, es gente que no quiere proteccionismo, sino innovar. Y para eso estamos preparados. Se les enseña, hay programas de escalamiento productivo que le dice, se trae un experto y mira toda, digamos, toda la estructura de la compañía en el tema de administración, en el tema de comercial, en el tema de productividad, ¿sí? Y les dice, usted puede tener unos avances si hace esto y esto y esto y esto. Y eso ha significado muchísimo en muchos sectores donde impulsa el programa de transformación productiva y los dos impulsa han venido trabajando. Entonces, mire la importancia de esto. Y lo otro, ustedes saben las reglas NIF, que es una contabilidad que tiene que ser, este es un tema muy específico, pero es un tema que requiere mucha dedicación y mucho conocimiento y mucha instrucción a nuestros contadores y revisores fiscales. Y las empresas pequeñas tienen dificultades en eso. Entonces, parte de esta convocatoria es eso. Venga, yo lo ayudo. Venga y mire cómo se debe contabilizar en el futuro para ser, obviamente, competitivo y que el mundo tiene una unidad en materia financiera, en materia contable. Y eso también lo estamos haciendo. Cuando llegó el presidente Santos al gobierno en su primer periodo, miró con los industriales qué efectos arancelarios había que se podían, digamos, que ajustar para que hubiese una mejor competitividad. Y decidieron poner 0 arancel a los bienes de capital y las materias primas que no se producen en Colombia, para que pudieran entrar, ser más competitivas las empresas. ¿En qué sentido? En el tema de bienes de capital en reconversión industrial y en temas de materias primas, importarlas para producir más y luego exportar. Y ese beneficio en el primer periodo del presidente suma alrededor de 1.4 billones de pesos. Es un beneficio directo, un incentivo a los empresarios del país, lo que están pidiendo hoy día. Y fue tan exitoso que en el PIPE número 2.0, dijeron en las reuniones que ha habido con los diferentes sectores y los diferentes empresarios, con el presidente, el ministro de Hacienda, mi persona y otros ministros del Consejo de Ministros, dijeron, nosotros necesitamos que se nos extienda ese beneficio, por lo menos por 2 años más. ¿Y qué hicimos? Sí, lo extendimos, pero adicionalmente los empresarios se sentaron con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y nos dijeron, y los 3 áreas, ¿no? Comercio, Industria y Turismo, nos dijeron, necesitamos que nos aumente las partidas porque hemos identificado muchas de las cosas que podemos importar que no se hacen acá en Colombia, pero ahora con la devaluación, ponerle un arancel para importar, ya de por sí las importaciones tienen, digamos que, un castigo, digámoslo así, pues una protección. Y dijimos sí. Me fui a donde el ministro de Hacienda y dije, ministro, me tienes que ayudar con estas partidas que valen plata, valen más de 100.000 millones de pesos. Me dijo, no tengo plata. Le dije, no. Los ricos siempre dicen que no tienen plata, ¿no? Entonces, él es un gran compañero. Cuando uno discute con el ministro de Hacienda no es que esté peleando, sino que obviamente el pobre le pide al rico. Y yo le dije, ¿sabe qué? Revisemos nuestro presupuesto. Miremos en todo y disminuyamos lo que tengamos que disminuir, pero a los empresarios hay que cuidarlos, porque es un momento para competir con esa tasa de cambio. Tenemos una oportunidad única y la meta de nuestras exportaciones no minero-energéticas en el 2018 es una meta muy ambiciosa de 30.000 millones de dólares y hoy el ministro dio la noticia. Entonces, hasta el día de ayer, antes de entrar al nombramiento en la Federación de Cafeteros, estábamos él y yo negociando, pero hoy me dio la noticia acá, así que le agradezco infinitamente
a mi compañero de gabinete que hubiese dado esa noticia, que es una noticia, ustedes vieron cómo la aceptó el auditorio, que aplaudieron, porque muchos de los que nos solicitaron esa medida están ahí presentes. Y esa medida vale, como él lo dijo, miren, 1.3 billones este año y 1.4 billones el otro año. Y se extiende hasta el 2017. Este es un tema que se viene debatiendo no ahora, hace muchos años. Yo tuve el privilegio de trabajar para gobiernos anteriores y siempre los empresarios nos decían que los costos de energía impedían la competitividad. Pero ustedes saben que la transformación del sector energético, que es también ejemplo, fue a raíz del apagón y que un presidente se atrevió a poner las medidas que tenía que poner, y ese es un sector de mucha fortaleza y también que genera también muchísimos ingresos en el país. Y el presidente, en las reuniones también, vuelvo y repito, que hemos tenido con los diferentes sectores de la economía, todos dijeron, miremos los costos de energía. Y estaba el ministro de Minas y Energía, el doctor Tomás González, y dijimos, bueno, y estaba, el presidente le dijo al ministro, hagamos una reunión con los generadores, con los distribuidores, con los comercializadores y con la CREC. Y esa reunión se hizo hace unos días en Palacio, porque uno cuando va a poner medidas tiene que oír a las partes. Entonces teníamos que oír qué decían los empresarios que manejan el tema de energía, oírlos y también oír a los industriales. Entonces estamos en ese estudio, ya la CREC bajó el WACC, ya hizo esa medida y seguimos trabajando en esto para que los costos de energía sean más competitivos. Estamos trabajando en eso y eso también es política industrial, mirar cuáles son los obstáculos de costo país que tienen que enfrentar los empresarios para ser más competitivos. El otro punto, aunque no me lo ha preguntado, que sale en la encuesta de la ANDI, que salió ayer, son costos logística, costos de energía no sale tasa de cambio, y cuando había revaluación también salía tasa de cambio, y ahora que hay devaluación, tasa de cambio. Entonces, obviamente que a algunos les afecta, a otros no, pero en temas de logística e infraestructura, este gobierno, y yo tuve también el honor de ser ministra de Transporte, este gobierno, como ningún otro gobierno, está impulsando la infraestructura. Cuando el presidente Uribe llegó también a la presidencia, también ustedes saben que con Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, también se hicieron avances. Pero no llegaba el presupuesto ni al 0.5 del PIB. Hoy día llega a más de 3 puntos del PIB. ¿Y qué viene? Mire, por primera vez después de 70 años, el río Magdalena va a ser navegable y eso va a minorar muchísimo los costos de transporte y también el tema ecológico. Y ustedes han visto las autopistas que se están construyendo, ustedes han visto que el vicepresidente va por todas partes de Colombia anunciando, entregando obras. Ustedes vieron la vía Villavicencio, los 18 túneles que hay, que son comparables con cualquier carretera en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo en viaductos, en ferrocarriles, en el río, para ser más competitivo. Porque desafortunadamente, o afortunadamente para otros, para el mercado interno, pero para el mercado internacional, el 30% de nuestra industria está localizada en Bogotá y no cerca de los puertos. Y eso ha sido un problema. Y miren el ejemplo de unos departamentos que están localizados cerca de los puertos, como Barranquilla, como el Magdalena, Santa Marta, como aquí, son los que más exportan y los que más están aprovechando los TLCs. Y eso hay que mirarlo muy bien y eso venimos trabajando a ver si
muchas de las empresas, y en eso estamos trabajando con Bancoldes y con la ANDI y con el Consejo Privado de Competitividad, a ver qué podemos hacer para que muchas se vayan trasladando cerca de los puertos, independientemente de que los ahorros en tiempo en las carreteras, una vez esté el programa de las 4G en marcha y se pueda ser más competitivo. Ustedes saben que el turismo es una fuente de divisas muy importante. Y por primera vez en la historia de Colombia, el turismo es el segundo generador de divisas en Colombia, después del petróleo. Nos pasamos ya al carbón. Y ayer hablaba con periodistas del país, que bienvenidos y que están aquí presentes los españoles, y les decía, porque ellos sí que tienen experiencia en turismo, y España es uno de los países que más turistas tienen en el mundo, con Francia. Y le decía que teníamos una grata noticia que la dio la Organización Mundial de Turismo, que Colombia en turismo en el primer trimestre está creciendo el 13.1%, mientras el mundo crece el 4% y Latinoamérica el 8%. Ahí tenemos un gran potencial. Y Cartagena está dentro de esos potenciales. Cartagena, San Andrés, Magdalena, Santa Marta, y San Andrés y Providencia. Y ahí están enfocados nuestros recursos. ¿Qué tenemos para Cartagena? Un apoyo de más de 17.000 millones de pesos para las playas. La baja de la tasa aeroportuaria, que la tasa aeroportuaria para Cartagena era $92. Eso vale un pasaje de aquí a Aruba. La bajó sustancialmente el vicepresidente y nosotros ahora la queremos poner lo que resta, porque ahora está como a $32, queremos que llegue a 20. Y ahí los aportes nuestros también, que eso es alrededor de 7.000 millones de pesos más. Y también el tema de la inversión en guías, en bilingüismo, y también un tema muy importante en competitividad, el tema gourmet, el tema de las comidas. Y miren lo importante que es la globalización, y estaba hablando el otro día con el doctor Armando Montenegro, quien fue también artífice con el presidente Gaviria de la apertura de Colombia hacia el mundo, y me decía, ¿se imagina si no hubiéramos hecho esto? ¿Usted cree que Cartagena hubiera tenido los hoteles que tiene hoy para recibir turistas extranjeros? Creo que no. Entonces, miren lo importante que es la apertura y la competitividad. Cartagena tiene unos hoteles estupendos. La pregunta que uno se hace es, ¿habría sido igual si no nos abrimos al mundo? Entonces, la importancia es esa, y venimos de verdad con todo para impulsar el turismo. Todos por un nuevo país.